Before I start reading, I want to say I'm so thankful because you are part of us to be with us here, and I would like to say thank you everyone for you. Lo hablo en inglés para que Margaret y José también nos puedan ayudarles un poquito en se pueda ahora sí, ahora sí me escuchan. Bien, tantos micrófonos que no sé cuántos trabajan acá, pero vamos a intentar usar uno de ellos. Estaba diciendo que antes de volver a releer las Sagradas Escrituras, quisiera eso mismo, compartir mi deseo y mi corazón y mi agradecimiento con cada uno de ustedes. Y pedirles que si me permiten orar para dirigirme al trono de la gracia una vez más, para pedir sabiduría e inteligencia y que Dios me ayude a exponer las palabras de Dios, que es la palabra de Él, no es la mía. Así que voy a pedir, me permiten oración. Señor y buen Padre Celestial, te doy muchísimas gracias, Dios, porque has sido bondadoso con cada uno de nosotros. Y especialmente te pido por mi vida, que me ayudes una vez más a ver con los ojos tuyos el conocimiento de las Sagradas Escrituras y conocer, Señor, a cada cosa que digas, tanto en los tiempos remotos, antiguos, como en el tiempo presente de hoy y el tiempo futuro, Señor. Así que te suplico que el Espíritu Santo llegue a cada uno de nosotros, en nuestros corazones, en nuestro entendimiento y nuestros pensamientos sean abiertos para recibir tu palabra. Bendice a cada uno de los nuestros y a los que están oyendo, y a mí, Señor, úngeme, Señor, con óleo, Señor, del Espíritu Santo para abrir tu santa palabra, Señor. Amén. Jesús, amén, Dios. Bien. Las semanas pasadas que hemos compartido, hemos estado tratando de ver, no sé si lo han notado, de los temas que hemos tenido, y he tratado de que nosotros entendiésemos lo que es la mayor de los goces, el mayor de los goces, la altura de la profundidad y la altura de la liberación, de encontrarnos a conocer algo que en realidad nos libere y lleguemos a una plenitud de felicidad. Por eso escogí el himno que ustedes recientemente entonaron junto conmigo, Un mundo feliz. Y cuando tocamos el primer tema, me acuerdo que fue sobre qué era en la Nueva Jerusalén, qué cosas habría con ella, ¿se acuerdan? El segundo tema que notamos fue ¿cuál? Fue el tema del maná, que era la liberación de ese pueblo. Físicamente habían sido sacados de Israel, de Egipto. Israel había sido sacado de Egipto, Israel, y se había encontrado, ¿no?, en el desierto, y habían encontrado, ¿no?, que parecía estar libres ellos ya, parecía que habían conseguido su liberación, pero en realidad los vimos, ¿no?, que perecieron y no alcanzaron la libertad. ¿Por qué? Porque despreciaron el maná, despreciaron la libertad que hace libre al hombre. En el tema de hoy, que lo estuve estudiando desde el mismo sábado que terminamos en la tarde acá con todo de comer y compartimos un poco, le empecé a pensar a pedirle a Dios algo que me ayudase a entender, algo que me ayudase más a entender esta profundidad sobre lo que es la liberación, ¿me entiendes? Lo que es ser libre. Y es algo innato dentro del hombre, de la mujer, es algo innato querer ser libres. Y quizás esto se lleve a una plenitud, a alcanzarlo en diferentes etapas de tu vida. Algunos ya lo perciben a la edad de los 12, 13 añitos y son intrépidos, ¿no?, con esa su manera de querer ser o entender el agitamiento de la libertad. Otros cuando empiezan sus 19, sus 18, se envuelven en grupos, en las universidades y empiezan ese
ese movimiento dentro de ellos a querer tener una libertad. También encontramos en la adolescencia, queremos ser libres y la desobediencia de nuestros padres nos hace pensar que vamos a alcanzar una libertad. Hemos pasado, experimentado este tipo de cosas, ¿no? Querer ser libre, querer encontrar eso. Después hemos notado, ¿no?, movimientos a través de la etapa de nuestra vida, esos movimientos de los gobiernos y te prometen esa gran libertad de encontrarte en un mundo, en una situación, en algo, alcanzar una libertad. Pero lo irónico de todo esto es que estos que piden libertad terminan sometiendo, ¿me entiende?, a los pueblos, a las conciencias y a los hombres, esclavizándolos una vez más cuando tuvieron el mismo sentimiento y el pensamiento de querer alcanzar una gran libertades. Puedo terminar con muchísimas historias de países nuestros, de Latinoamérica como de Europa, que quisieron alcanzar esa plenitud de la libertad, pero ¿qué es realmente alcanzar la libertad? ¿Cómo? Es algo que llevamos a través de nuestra vida y hasta el último día de nuestra existencia podremos estar anhelando encontrar la plenitud de la libertad. Pero tampoco abandonamos la idea de someter a otros en la libertad que queremos conseguir. Es un gran contraste dentro del hombre. Querer alcanzar la libertad, pero nunca abandonar al sometimiento a otros que pueden alcanzar la libertad o querer alcanzar. Pero si te unes a mí y pensamos que vamos a alcanzar la libertad, vamos a unirnos para someter a alguien más. Y esta es la lucha incansable de los pueblos, la lucha incansable de los movimientos, la lucha incansable de nuestra conciencia y de nuestros pensamientos, tanto para hombres como mujeres. Pero la verdad es que necesitamos encontrar esto, de que queremos alcanzar la libertad. Y vosotros como yo, a la edad que tenéis, o la mía, nos preguntamos, ¿somos libres? ¿Hemos alcanzado realmente la libertad? Otros también nos dicen que alcancemos las libertades en las finanzas, que mientras tú alcances la cantidad de dinero eres completamente ya libre. Otros en alcanzar la gloria en los deportes piensan que alcanzarán sus libertades y ya serán hombres libres. Otros en la literatura. Y es interminable la lista que podría seguir yo diciéndole, queriendo alcanzar la libertad. Pero nadie puede entonar o mirar cómo el mar es tan libre para caminar para atrás y volver para adelante. Y el mar te hace llegar, llegas al mar y el mar te da un beso al llegar. ¿Has sentido el beso del mar? Y cosa linda es que el mar no llega a besarte la mejilla, estaba en inglés, porque llega a besarte, no te llega a besar en la mejilla, no te llega a besar a otro lado. ¿Sabe dónde llega el mar? ¿A dónde llega el mar a besarte? A los pies. Tremendo, ¿verdad? Aquel poderoso mar llega a darte la bienvenida a tus pies. Y nadie puede entender lo que transmite el mar a nosotros y decirnos, me ves tan amplio, tan fuerte y tan grande, soy tan libre. Y pueden navegar por mí las naves más amplias y el hombre puede llegarse a regocijar. Nos falta alcanzar la libertad, como ese hermoso, poderoso mar. Podemos mirar a un ave, cómo se abre entre el espacio del viento y ella se eleva a las alturas y empieza a volar y empieza a desafiar las grandes borrascas, ¿me entiende?, de los vientos,
y la vemos vendiendo en esa libertad. Podemos mirar un árbol que desde pequeño va creciendo, va creciendo, va creciendo, y solo nos enseña una cosa el árbol: mantenerse siempre recto para alcanzar las alturas. Y el hombre, ¿cuál es su anhelo? El de la libertad. Pero es interesante que cuando llegó alguien y se presentó, y dice que la lectura bíblica dice que Jesús se presentó tan sencillo a la tierra, y mire lo que él compartió con aquellos que habían estado junto con él. Y voy a volverlo a releer junto conmigo, lo pueden leer. Y dice así, voy a leer de Juan, del libro de Juan, el capítulo 8 y los versos 31 y 32, versos chapter 8, verse 31-32. Lo voy a leer en español, no traje la Biblia de inglés y en español. Dijo entonces Jesús a los judíos, esta palabra quiero que entiendan muy bien, porque Jesús estaba hablando con un grupo de personas, y la Biblia lo menciona bien claro, y dice que era un grupo de quién estaba hablándoles. Dijo que él estaba hablando a un grupo de gente, pero algo interesante, las Escrituras dice que le estaba hablando a los judíos, y si leemos hasta allí, nosotros podríamos poner a pensar, y en verdad, a verlo, le estaba hablando a todos, judíos, pero hay algo más que las Escrituras nos da inmediatamente y nos especifica por qué y a quién. Aunque menciona la palabra judío, dice allí que dice a los judíos que habían, ¿qué dice? Habían creído en él. Esto es especialmente dirigido a un grupo de gente que escuchara, pero les dijo especialmente a aquellos que dice que habían creído en él. Quiere decir que Jesús tuvo algo muy interesante. Pudo discernir entre el grupo de todos los escuchantes, entre el grupo de todos los asistentes. Él discernió algo y entonces miró que esos judíos había algo en ellos. ¿Qué es lo que había en ellos? Habían creído en él. Esto quiero que lo entiendan bien, porque dice que no habían creído en movimientos de liberación, ya se habían presentado los movimientos de liberación, no habían ellos entendido que la liberación iba a ser la adolescencia, iba a ser abandonar los principios, iban a ser todo. Dice que habían creído en Jesús y habían ellos pensado y alcanzado algo que las otras personas no lo habían podido lograr. No se había realizado en el otro grupo de oyentes lo que se realizó en ellos. Y cuando Jesús lo discernió que se realizó en ellos, él dice que les dijo a estos, si vosotros, dice, permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando él entendió que este grupo había querido a Jesús, lo había aceptado, dice la Escritura, entonces él les mandó una gran bendición. Él les habló directamente al corazón para decirle a ellos que si ellos realmente daban testimonio de que habían creído en él, iba a realizarse algo en ellos. ¿Qué es lo que se iba a realizar en ellos? Le dice, si vosotros, como decís y como veo y entiendo y siento de que vosotros habéis creído en mí, entonces en vosotros, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo que estaba haciendo Jesús aquí mismo, estaba confirmando a estos judíos que habían creído en él, para darles a entender en su pensamiento y su razonamiento de que los estaba nombrando que si ellos permanecían en su palabra iban a ser sus verdaderos discípulos. Pero les da algo más todavía. Aparte de esto, Jesús les da algo más.
y apareciera en el 32 que vamos a leer, pareciese como que no se había realizado cosa antes, o que por qué Jesús le agrega algo al 32. Y dice además, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A ver, el verso empieza con algo interesante porque dice que entonces los judíos que habían creído en ¿quién? En él. Y aquí dice que en el 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pareciera que se está separando una cosa con la otra. Porque si él dice que creéis en mí y después le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pareciese que son dos cosas. Una, creer en Jesús, y la otra, que cuando conociera la palabra de Dios, seréis libres. Pero Jesús entonces les daba estas dos cosas a ellos, aquellos a quienes iban a ser sus discípulos, iba a realizarse este acontecimiento dentro de ellos. Quiero que nosotros entendamos las razones por las cuales vamos a buscar Juan 18:38. En ese mismo libro, hoy vamos a trabajar bastante en este libro, Juan 18:38. En el mismo libro de John 18, chapter 18, verse 38. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Miren esto que sucede. Ahora estamos en otra multitud, en otro grupo, ¿ok? Y Jesús va a decir algo que también lo había dicho allá, pero a un grupo que estaba. Y en este grupo, Jesús dice algo muy interesante, aunque lo dice directamente a alguien, como también lo dijo directamente a aquellos que habían creído en él. ¿Se acuerdan? Aquellos judíos que habían creído en él, lo dijo directamente a ellos. Ahora Jesús va directamente también a algo. Y algo lo voy a leer y dice así, dice el 38, dice, le dijo Pilato, o le preguntó Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo que preguntó Pilato? ¿Qué es la verdad? Jesús dijo, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora aquí Pilato le está diciendo qué es la verdad. ¿Por qué le salió a Pilato preguntarle eso a Jesús? Si nosotros leemos del 36, ahí mismo en el 36, verse 36, dice, respondió Jesús y le dijo hacia Pilato, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces le dijo Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Cuando leímos el verso a los judíos, Jesús le dice que si permanecerían en su palabra, ¿verdad? Ellos iban a ser verdaderamente sus discípulos, y le agregó más, conoceréis la verdad y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres. Ahora Jesús, cuando tiene la conversación con Pilato, le dice, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, que yo soy, dice, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz.
Ahora notamos algo. ¿Qué es lo que empezamos a notar? Notamos que Jesús, en estos dos pasajes que hemos visto, enfatiza algo muy interesante. ¿Qué es lo que enfatizó en los dos lugares? ¿Qué es lo que enfatizó? La verdad. Y les dijo que si verdaderamente vosotros sois mis discípulos, ¿verdad? Permaneceréis en ¿qué dice? En mi palabra. Pero si eso que yo lo cambio por palabra, lo pongo por verdad, quiere decir que le estaba diciendo a los judíos que si permaneceréis en la verdad, vosotros sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis entonces la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Nosotros entonces vemos aquí que él está diciendo a Pilato, ¿verdad? Porque dice, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le preguntó Pilato y le dijo, ¿qué es la verdad? ¿Nos hemos nosotros preguntado alguna vez qué es la verdad? ¿A dónde nos hemos permanecido? ¿Hemos permanecido en un grupo? ¿Hemos estado en una religión? ¿Hemos estado en un club? La pregunta hermosa es, ¿hemos estado en la verdad? ¿Conocemos la verdad? ¿O la verdad os hará libres? Hemos peleado por estandartes, por nombres, por glomeraciones, instituciones, mas sin embargo no hemos permanecido, ¿dónde dice? En la verdad. Porque si permaneceréis en la verdad que dice, os hará libres. Y les dije y les puse el ejemplo sobre el mar, sobre la ave, sobre el árbol, ¿cierto? ¿Qué tan libertades ellos? Luego entonces nosotros compartimos que vemos entonces a él, a este grupo, y estaban tratando entonces de estar ellos en libertad o estaban tratando de someter a Jesús, porque los dos tenían conceptos de libertad. El grupo que estaba tratando de lastimar a Jesús y matarlo, estaban tratando de estar libres de aquel hombre o de sus enseñanzas, junto con aquel que supuestamente era libre, que tenía el poder de ser libre y de someter o castigar o hasta la muerte, con la posición que se le había otorgado a Pilato. Él era libre, Jesús era libre. ¿Cuál de los dos ustedes creen que era libre? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vosotros y yo podemos estar al lado de alguien que supuestamente está diciendo que estamos libres, pero estamos sometidos a algo, o a algo nos sometemos. La pregunta nuestra es, ¿qué estás sometido? ¿Piensas que eres libre cuando alcanzas la cantidad de botellas de cervezas tomadas? Y piensas que ya eres libre. ¿O piensas que eres libre cuando te metes el éxtasis y alcanzas la altura, ¿me entiendes?, de la persona que ya se elevó y ya tiene una libertad de estar en la nota, como dicen en los muchachos, ¿verdad?, jóvenes. ¿O piensas que eres libre cuando tienes orgías con 5 mujeres o las mujeres con hombres, o sea yo, y alcanzan esa plenitud de libertades? En el caso de esto, estamos hablando de grupos religiosos y poder secular. 2 grupos unidos entre los judíos que querían el asesinamiento de Jesús
y uno que era el poderoso, que tenía el poder para ejecutar el asesinamiento. Pero ellos, los del poder religioso, querían tener las libertades o mantener las libertades que ellos decían, asesinando a aquel que tenía la libertad y que era el de la libertad. Cuando él se encuentra y le pregunta entonces, ¿qué es la verdad? ¿Verdad? Que nosotros leemos aquí a él le pregunta y le dice, Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, perdón, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. La pregunta grande que nos hacemos aquí es, ¿por qué Pilato no quiso esperar la respuesta de Jesús? ¿Por qué? Porque no hubo en su corazón el deseo de conocer la verdad. No nació en su discernimiento el deseo de saber cuál es la verdad. Mas, sin embargo, Jesús dijo a los discípulos que habían creído en él, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y libre de qué? ¿De qué nos iba a ser libre Jesús? ¿Ah? Del pecado, amén, gloria a Dios. Del pecado Jesús nos iba a librar. Él es el que otorga el poder. Es la única manera que nosotros podemos tener la fuerza para poder discernir en el pecado. Pero podemos estar como religiosos 25, 10 años y todo, estamos sometidos en el pecado, porque el pecado nos mueve, el pecado nos guía, el pecado nos impulsa, el pecado nos hace hablar, el pecado nos hace tener la envidia, el pecado nos hace tener hasta el deseo de asesinar a aquel que no me es o me es contrario en mis pensamientos, en mis cosas o en mis decisiones, o que me usurpa o me opaca mi sabiduría, o me opaca mi inteligencia, o me opaca, ¿me entiende?, la manera. ¿Por qué? Porque eso está revelado en la persecución del rey David. Opacó a Saúl en todas sus cosas. Y eso se levantó un espíritu entonces en Saúl y dice que empezó a perseguir al rey David. Entonces nosotros vemos que tenemos la necesidad de ser libres. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces miramos qué es la verdad. Nosotros podemos ir a Jesús está hablando también aquí mismo en Juan. En Juan él está hablando en el chapter 5, vayan conmigo al 5. Mire que Jesús está hablando. Está en el 5, capítulo 5 y los versos 39. John 5, 39 o 39. Lo voy a leer, ¿ok? Dice así la que está hablando él. Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonios de mí. Aquí Jesús está diciendo, vayan y estudien todo lo que se ha escrito porque a vosotros os parece en ellas tenéis la vida eterna. La vida eterna está en Cristo Jesús y quien encuentra las palabras de Jesús, entonces encuentra la libertad. Él le dijo, vosotros sois mis discípulos y permaneceréis en mi palabra y conoceréis, y dice que entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La única manera que podemos sentir ser libres, la única forma de encontrarnos ser libres es en Jesús.
No hay otra manera. No podemos salir, no podemos buscar. En ningún sitio podemos buscar. Ni en los libros, ni en los movimientos, ni en las iglesias. Usted me dice, pero vosotros sois una iglesia. Ustedes se reúnen. Sí, nosotros nos reunimos, es verdad. Pero nos reunimos en el nombre de Cristo Jesús. Y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro libertador, encontramos entonces la verdad y encontramos la libertad en Cristo Jesús, que nos libra del pecado. Porque podemos, como los judíos, todos estaban juntos, reunidos, pero todos tramaban en su corazón, tenían el odio, la envidia, el rencor, el asesinamiento y todo lo que nosotros vemos, y parecían tan religiosos en sus vestiduras y en sus movimientos, pero dentro de sus corazones no estaba ninguno de los mandamientos de Dios, porque querían ejecutar el asesinamiento de aquel que tenía los mandamientos y además traía la libertad del hombre. Quiero darles un ejemplo para que ustedes entiendan por qué nosotros es necesario que nos detengamos y entendamos en qué estamos atrapados. Como religiosos o como creyentes, estamos atrapados en algo que necesitamos la liberación. Mientras no conozcamos la verdad, seguiremos atrapados, actuando de manera caprichosa, actuando de manera injusta, actuando de manera dictatorial, actuando de manera, ¿me entiende?, completamente distinta a las Escrituras. Y sometiendo y golpeando a nuestros consiervos. Mire lo que sucede en esto. Vaya a Lucas. En el libro de Lucas, conmigo, el libro de Lucas, me acompaña Luke, chapter 7, y voy a leer donde está el caso de María Magdalena. Vamos a leer en María Magdalena, ¿ok? Dice el Luke 7, 353, voy a ir, ok. Voy a ir a leer donde está María Magdalena, no donde se ok, fariseo, ok, miren lo que dice el 7:37, o 36, vamos a leer del 36, ok, del 36. Luke 7, verse 36 en head, adelante. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Hasta aquí dice que uno de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Nos hemos estudiado, sí o no? Cumplidores de la ley, ¿me entiende? Observadores de tal punto que era de manera tan metódica, tan rígida y tan formal, de que era de una manera extraordinaria, si la podíamos notar. Pablo lo dice, fariseo yo de los fariseos, dice, en cuanto a la ley, dice, irreprensible, dice Pablo. Irreprensible en cuanto a la ley. Un fariseo es irreprensible en cuanto a la ley. Dice entonces ahora la Escritura que este hombre, un fariseo, ¿verdad? Dice que un fariseo rogó a Jesús, le rogó, le pidió, le solicitó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa con el fariseo. Entonces dice que se apareció algo distinto. Mire, iba a festejar de tal manera, ¿me entiende? El fariseo se sentía orgulloso que Jesús había concedido, ¿me entiende? Irse a sentarse a su mesa, que era un privilegio para él irse a sentar a la mesa, que Jesús, aquel gran maestro de Israel, llegar a sentarse a la mesa con él, ¿entiendes? Lo había considerado altamente una distinción, pero por el fariseo, no por Jesús. Es que él era fariseo, era religioso, y él sentía un orgullo, ¿me entiende? Que él había concedido en su solicitud a que llegase a comer a la mesa de un fariseo. Los fariseos no sentaban a cualquiera en la mesa.
Pero para él, entonces le fue de gran orgullo que llegase entonces Jesús a sentarse a su mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era, ¿qué dice? Que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Qué cosa que sucedió? Le ha arruinado la cena o el almuerzo a este fariseo. Y se le ha parecido una mujer, ¿cómo dice? Una pecadora. Imagínese usted. Tanto iba a gozar de su suculenta comida, que de pronto se aparece quien dice una mujer pecadora. La Biblia está describiendo, ¿saben qué está describiendo? Está describiendo las cosas que el fariseo está pensando y está diciendo. Estas palabras son una lectura sobre lo que está diciendo acá. Dice que entonces la mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trae un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando. Les pregunto una cosa, hermanos, a todos ustedes les pregunto una cosa. ¿Por qué lloraba? Por el pecado, arrepentida. Because por la presencia de Jesús, right? La santidad de Jesús. ¿Por qué lloraba? Raúl, ¿por qué lloraba? El arrepentimiento. José, why do you think she was crying? Porque lo que ella había hecho. ¿Saben una cosa, hermanos? ¿Se acuerdan el verso que nosotros hemos leído? ¿Conoceréis qué? Y la verdad, libres. Pero esto quiero que entiendan algo, porque dice que este hecho que está sucediendo aquí, dice que iba a ser para beneficio de esta mujer y que se iba a contar para todas, ¿qué? Para todas las generaciones, dice, ¿no? Dice, pero él le dijo a la mujer, voy a leer un poquito allá en el 50, ahí mismo estoy, voy a ir al 50, ¿me entiende? Verse 50, dice, pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Sabe lo que le dijo? Ve cómo. Libre. ¿Por qué iba libre? Porque el pecado no reinaba más en ella. Porque cuando entró llorando, ella entendió que el pecado ya no era más en ella y no tenía más poder sobre ella. No lloraba por ir a limpiar a los pies a Jesús, que era su gran amor y el agradecimiento de mirar al Salvador, sino que lloraba porque razonó, pensó y se abrió su mente y dijo, el pecado ya no me somete más. El pecado ya no tiene poder sobre mí, porque este que está aquí, ¿entiende? Que está sentado a la hora en la mesa de aquel que se cree limpio y que no razona ni piensa, mas yo he alcanzado, ¿me entiende? La divina dádiva de haber entendido la liberación del pecado. María Magdalena, hermanos, había tenido apenas, quizás como religiosa, no más de 6 meses tal vez. Les voy a poner un tiempo así. No necesitó 20 años, no necesitó 15 años, no necesitó absolutamente un lapso de tiempo que podemos nosotros tomarle. Solamente llegó a entender lo que Jesús dijo, si verdaderamente sois mis discípulos, permaneceréis ¿en qué? En la verdad o en mí, como dice la hermana. Y dice entonces que María Magdalena lloraba. Dice aquí que dice, y estando detrás de él a sus pies, lloraba, llorando, porque había alcanzado la libertad de todo lo que la sometía el pecado. Y quizás nosotros no hemos alcanzado eso, ¿entiendes?
y nos hemos sometido al poder como dice Santiago, al poder de la lengua. Hemos ido criticando por 20 años diciéndonos religiosos. Hemos ido, ¿me entiende?, poniéndonos a pelear con otros, haciéndolo esto, mas no hemos alcanzado ni a llorar, ni la primera gota de lágrima que alcanzó María Magdalena, comenzando a entender lo que Jesús dijo: conoceréis la verdad os hará libres. Dice entonces que comenzó a regar con las lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Hermano, es cierto que literalmente dice que el alabastro era un alabastro de 2 libras y que era carísimo en ¿cómo se llama esto? En moneda. Pero el perfume más lindo que le ofrecía a Jesús, el perfume más aromático, como cuando se ofrecía el holocausto, que dice que se quemaba el corderito, dice, y subía, dice, aquel humo, dice, grato, agradable a Dios, ¿se acuerda usted? Pero dice entonces, este perfume que María Magdalena estaba dando era la alegría y la felicidad que nosotros debemos alcanzar a su plenitud de la libertad. Y esto es lo que se va a realizar en todos aquellos, y se ha realizado en muchos de ustedes, o en mí o en otros. Han alcanzado el entendimiento que la peor cárcel que podemos tener, ¿ok?, es estar preso en el pecado. No estar preso, ¿me entiendes?, en los sometimientos de los gobiernos, de los pueblos, ¿me entiendes?, o en las ideologías y todas esas cosas, que a la final de cuentas se hacen las revueltas y terminan peleando y terminan poniendo gobiernos y todo eso, pensando que alcanzaron una libertad y eso. Pero la libertad máxima que encontró esta mujer fue el abandono completamente de sus deseos de alguna vez ejercitar el pecado tenga poder sobre ella. Porque Jesús había ejercido, ella había creído en Jesús y se había realizado este hermoso poder en la mente de ellos. Cuánto deseáramos que se realizara este poder en cada uno de nosotros. Pero si ya se ha realizado en ti, yo le doy gloria y honra a Dios que has alcanzado entonces la plenitud del poder de la libertad, tanto en pensamiento, en acciones, en lengua y en hechos. Si esto se realiza, entonces nosotros podemos entender que realmente somos verdaderamente sus discípulos. Y no estamos más sujetos a eslogans, a títulos, a paredes. No, estamos sujetos a Cristo Jesús, como María Magdalena se estuvo sujeta a Cristo. Y no se sujetó más ni al templo de Jerusalén, ni al monte donde estaba, ¿cómo se llama? La del pozo. Sigue el pozo, ya, el templo de ellos, de Genazaret. No, ella se sujetó y le fue y le amó. ¿A quién? A Jesús. Porque Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mire qué hermoso esto. Mas el fariseo, que había tenido toda una vida religiosa y había hecho lo estudiado y lo habíamos leído, lo quiero compartir con ustedes, creo que con Raúl lo habíamos hecho y lo tuve que marcar un poquito porque lo compartí con Raúl en la escuela sabática y me gustó porque lo dije, Señor, gracias por compartir esto con nosotros, donde nos dice que nosotros podemos llegar a tener un alto conocimiento. Podemos ser grandes predicadores, pero predicadores quizás de la esperanza, de esa esperanza hueca donde ellos se hacen ricos y la multitud de los creyentes con esa esperanza de quererse hacer ricos no llegan a alcanzarla tampoco, y miramos eso, sus ministros se hacen ricos y ellos no alcanzan absolutamente nada de su riqueza, solamente ellos se alcanzan su riqueza. Dice, lo voy a compartir, dice, hombres y mujeres pueden ser bien versados en el conocimiento de la Biblia, pueden estar bien familiarizados con las Escrituras como lo estuvieron los israelitas, con el arca y sin embargo sus corazones no son rectos delante de Dios. Este fariseo también había pasado con eso. Conocía bien las Escrituras, las observaba bien y todo eso, pero había pasado algo en él. Pero no había sucedido en María Magdalena, en esta mujer
que no conocía de las Escrituras a su plenitud como lo conocía un fariseo, mas sin embargo alcanzó la plenitud de conocimiento y la libertad que Jesús llama a cada uno de nosotros. Saben, hermanos, Jesús dijo en Juan 17, John chapter 17, John chapter 17 y verse 7. I mean 17, sorry. 17. 17. Juan 17. Juan 17. Cuando lo tengan me dicen amén, please. ¿Lo tiene? ¿Qué es lo que dice allí? ¿Qué dice allí, Raúl, por favor? Y respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados. Juan 17. Juan, John 17. Sí. Santificados en tu verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Y dice, tu palabra es la verdad. Y si yo voy entonces al Salmo 119, váyase al Salmo 119 y va a ir al 142, Salmo 19, 142, Salmo 19 y el ver 142, Psalms 119, Psalm 119, verse 142. ¿Qué dice allí? ¿Me lo pueden ayudar? ¿Qué dice allí? ¿Lo pueden leer? Amén, gloria a Dios. Ahora entienden algo bien lindo. Ahora venimos y nos introdujo a algo aquí. ¿Qué es lo que nos introdujo allí en ese verso? Law. ¿Qué dice que es el law? The true. Law is the ¿qué? The true. La ley es verdad. Santifícalos en tu verdad. Y dice el Señor, el que permaneciera en qué? En la verdad, es verdaderamente mi discípulo. Y aquí dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. Por lo tanto, el que no conoce la ley, el que no aprende de la ley, no vive en libertad, vive en esclavitud. Porque dice acá que tu ley es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, ¿qué dijo más? La libertad, o la ley, o la verdad, y la vida. Ahora nosotros podemos entender por qué no quiere que tú vivas en libertad. Los miles y miles de predicadores de la superación personal que se visten como ministros de justicia o de luz, pero son predicadores de la superación personal. Vas a alcanzar estas riquezas, vas a alcanzar esta posición, vas a alcanzar todo eso, pero no te enseñan nada del amor, ¿me entiendes?, de lo que es el Dios verdadero. Ahora dice esto, allí mismo le damos la vuelta a la página aquí, vamos a ir al verse 86, verse 86. ¿Qué dice el verso 86? ¿Qué dice allí entonces el verso 86, Raúl? Del 119, 119, 86, ¿lo tiene ¿lo puede leer? You can read it, please? No. Salmo 119, verso 86. Psalms 119, verse 86. Yeah, please. All our commandments are faithful. Todos tus mandamientos son verdad. Y si permaneceréis en la palabra, ¿permaneceréis en qué? En mi verdad,
dijo Jesús, por lo tanto, si queréis alcanzar la libertad de Dios, que es a través de Jesucristo, permaneceréis en la verdad, dijo Jesús, y que solo por Él es el camino, en Él es la verdad, y en Él alcanzamos la vida eterna. Por lo tanto, hermanos míos, hemos visto un pasaje hermoso sobre la vida y la realización de María Magdalena en el lloro que ella hizo a los pies de Jesús, como el mar que se acerca y besa al llegarte a contemplarlo y darte la lección de decirte, ven a la libertad, disfrútala. Cuando María Magdalena llegó a los pies de Cristo, también Jesús le dijo, disfruta la libertad y que el pecado no se enseñoree más de tu vida, ni de tus pensamientos, ni de tus acciones, ni de nada que pueda contaminarte. Hermanos míos, ese es el deseo de todo corazón de cada uno de nosotros debemos alcanzar. ¿Dónde estamos atrapados? ¿Dónde el pecado nos está dominando? Usted me dice, ya hemos sido bautizados, hemos sido congregados por tiempos, pero aún todavía hay algo que nos retiene y no alcanzamos la plenitud realmente a tener las libertades. Y yo me pongo contra mi hermano, me sobreopongo sobre mi hermano, él se sobrepone y habla. Mientras que ella fue una predicadora silenciosa, una predicadora que le dio un testimonio al mundo, que Jesús dijo, en esto dijo Jesús, en Lucas, voy a ir a Lucas otra vez donde estábamos en María Magdalena, porque dice que él dijo algo muy interesante, le dijo al fariseo y lo dice a nosotros ahí, ¿no? Él dice que esto es para testimonio de ella. ¿Dónde está? A ver si me ayudan ustedes. ¿Ves a esta mujer entre tu casa? I got to read it. Yeah. 47. Luke 7:47. El 47 dice. El 44. Sí, para adelante. Donde me dice que es testimonio de ella y es para todo. Estoy buscando eso, acá más me está. Creo que es en el otro. Pero mira lo que dice acá, ¿ok? Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó como. Amó mucho más aquel a quien le sea perdonado poco, poco ama. Hermanos, voy a ir casi cerrando esto y le voy a preguntar algo. Usted tiene al lado a alguien suyo, ahí al lado su esposa, alguien usted tiene al lado. El fariseo también tenía dos alados. A un lado tenía a Jesús y a un lado tenía a la mujer. Sus pensamientos del fariseo dijo, si realmente este fuera un profeta, que sabría realmente qué tipo de mujer es esta. Lo menospreció, lo minimizó, le dijo, este no es nadie realmente, porque si él supiese, no mirara a la mujer. El fariseo vino y le dijo entonces a la mujer que dijo que era, y esta mujer pecadora, ¿me entiende? ¿Dónde? El fariseo, ¿cómo hizo? Se elevó sobre los dos que estaban a su lado. Posiblemente nosotros los hemos elevado muchísimas veces al lado de los que tenemos. Y hemos pensado, este sabe menos que mí. Yo explico mejor que este. Yo canto mejor que este. Yo soy hijo de predicador. Yo tengo 30 años en la iglesia. Yo soy nacido de 3 generaciones en la iglesia. Y me elevo como fariseo. Mas no tengo el ojo, ni el discernimiento, ni las lágrimas que tuvo María Magdalena para reconocer a aquel que era mayor entre los dos ellos. Por eso dijo el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Y yo les digo de corazón, deseen con todo el alma, con todo momento, minuto, segundo que tengan de su vida, y la tenga yo también igual, desear de ser libres. Porque en cada minuto me puedo someter o puedo someter a alguien con mis pensamientos, con mis decisiones, con mis caprichos, con mi elevada posición, y puedo entonces golpear a vuestros consiervos y no alcanzar lo que no alcanzó el fariseo y alcanzó aquella mujer pecadora, como la nombra las Escrituras. Mas sin embargo fue libre como el viento, fue libre como el ave y fue libre como el mar. El pecado no se enseñoreó más sobre María Magdalena. Y las 1000 historias y las 1000 películas que han hecho para degradar la vida de esta mujer junto al Mesías o junto a Jesucristo son falsedades enormes, para que usted pueda entender y alcanzar sabiduría, al menos arrodillarse y reconocer al gran Maestro o al gran Salvador de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Sea la palabra de Dios morada en nuestros corazones y en nuestro entendimiento y pensamiento. Y con eso vamos a orar para que podamos darle gracia y gloria a Dios para aprender y no lo volvamos más nunca a buscar que el pecado se enseñoree sobre nosotros. Amén, gloria a Dios. Con esto entonces vamos a orar ahora, vamos a orar también por los alimentos. Y vamos también, le voy a anunciar el himno mientras nosotros oramos, José. Vamos a entonar las notas, al final entonamos las notas del himno 334, ¿ok? So, gran gozo hay en mi alma. Vamos a orar, me invitan a ese. Señor Dios y Padre Celestial, te doy muchísimas gracias, oh Dios, por la razón, no yet. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por todo lo que haces por nosotros y has hecho a través de las Escrituras. Tú dijiste, Señor, has dicho, Señor, que nosotros escudriñáramos las Escrituras porque en ellas os parece que tenemos la vida eterna. En ellas os parece que te encontramos y encontramos, Señor, como te encontró María Magdalena y se encontraron, Señor, ella en la plenitud de la liberación del pecado. Ayúdanos, Señor, a mirarte para desear en cada minuto, en cada segundo, en cada hora, cada día, de encontrar, Señor, esa plenitud de liberación y amar tus mandamientos y tu ley. Porque solo en la ley de la libertad hay libertad. Y donde mora el Espíritu de Dios, allí existe libertad. Dios Santo, te suplico que cada uno de nosotros deseemos todo esto, Señor, en nuestros corazones. Y que tú nos concedas eso, Señor, para poderte alabar, glorificar y darte gloria y honra. Porque el que ama mucho, le han perdonado mucho. Porque no hay ninguno que se haya perdonado poco, Señor. Porque el poquito que nosotros podamos medir es grande que has perdonado para cada uno de nosotros. Por eso, Señor, ayúdame a no pensar que me has perdonado poquito a mí y a mi hermano mucho. O que me has perdonado mucho a mi hermano poco, Señor. No, me has perdonado, Señor, por tu misericordia. Has perdonado a mis hermanos por su misericordia. Has perdonado a cada uno de todos nosotros, Señor, por la bondad de tu misericordia. Por eso, Dios, te damos gloria y honra, porque tú no mides ni haces excepción de persona a ninguno. Y has perdonado conforme a tu misericordia. Y por eso damos honra y gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, Dios. Amén, Padre. Amén. Te pido también, perdónenme que no he orado por los alimentos, vamos a orar. Señor, te damos gracias también por nuestros alimentos que has preparado a cada uno de las manos que han hecho esto. Te suplicamos, Señor, que los bendigas, sus hogares, su trabajo, y a cada uno de nosotros los guardes para todo eso. Gracias te damos por los alimentos, lo mismo que en todas las iglesias, aquellos que van a compartir sus alimentos que le has provisto. Gracias, Dios Padre Celestial. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Dios. Amén. Ahora sí, entonamos entonces las notas que